Probably the most prolific advocate of that in recent years was Tullian Tchividjian. And I Bienvenidos una vez más, Claudio Saucedo desde Argentina. Les quiero compartir en este video sobre los dichos, unos comentarios que hizo el pastor John MacArthur hace tiempo atrás y tienen que ver con el anomianismo o antinomianismo, que es lo mismo, son sinónimos. Vamos a estar viendo en este video qué es esto de antinomianismo o anomianismo, porque es considerado una herejía, es un movimiento, es una doctrina peligrosa. Así que vamos a ver cómo el pastor John MacArthur expone a un predicador que tiene que es un promotor famoso, conocido, importante dentro de este movimiento de antinomianismo. En un video anterior hablé un poco de esto, en un video donde el pastor MacArthur, eso fue recientemente, eso es algo actual de la última predicación de MacArthur, del domingo, vamos a ver la fecha, del domingo 2 de julio que pasó. Ahí MacArthur hizo un comentario que tiene que ver con esto, así que puede ver esa reacción que hice a ese video, y hice un comentario, había compartido, perdón, este no es, bueno, esto tiene que ver con la herejía de antinomianismo. Pero en ese video le mostré a un predicador que también, del movimiento carismático, que también promueve esta herejía. Joseph, a ver el predicador, ¿cómo era? Joseph Prince. A ver si lo escribo aquí. Joseph Prince, creo que sí se dice así. Joseph, no sé si escribí bien, pero es un predicador carismático que también enseña esta doctrina que es considerada por muchos como herejía. Incluso el propio pastor MacArthur lo va a declarar así, como una herejía. Entonces, la intención con este video es estar alerta con ciertas doctrinas que no son bíblicas. Y básicamente el antinomianismo o anomianismo, que es un sinónimo, y vamos a ver eso rápidamente. Veamos rápidamente aquí. A ver si lo puedo agrandar. Esto aprovecho aquí. Hice un post en mi blog personal sobre un promotor, un youtuber que promueve esta enseñanza, esta doctrina no bíblica del antinomianismo. Puede visitar en mi blog, es un blog personal respondiendo a un promotor de Latinoamérica que no lo conoce casi nadie, pero este movimiento se puede convertir en más grande, puede crecer, así que debemos advertir antes de tiempo. Así que escribí en mi blog personal un artículo sobre la hipocresía de esta gente que promueve el antinomianismo. Y aquí dice: anomianismo o antinomianismo son términos que se utilizan indistintamente y hacen referencia a la misma posición teológica. Ambos términos
describen la creencia de que los creyentes no están obligados a seguir las leyes morales de Dios establecidas en las Escrituras. Esta perspectiva cuestiona la importancia de las normas y las reglas éticas en la vida cristiana o espiritual. Por lo tanto, anomianismo o antinomianismo pueden considerarse sinónimos y se refieren a la misma negación o rechazo de las leyes morales que encontramos en las Escrituras. Entonces, esta gente, este movimiento enseña que, por ejemplo, no es necesario arrepentirse y creer en Cristo. Esta gente solamente enseña que puedes creer simplemente en Jesús y ser salvo. Y no hace falta que haya arrepentimiento. Y entendemos que una persona solo puede arrepentirse si es consciente, si reconoce sus propios pecados. Eso es algo básico que cualquiera lo entiende. Porque si niegas el pecado, estás negando también la necesidad de arrepentimiento. Solo aquellos que reconocen sus pecados pueden verdaderamente arrepentirse. Y sabemos que la palabra arrepentirse viene de la palabra griega metanoia. ¿Qué es metanoia? Metanoia es un término griego que se utiliza para describir un cambio profundo en la mente y en el pensamiento de una persona. Su significado principal es arrepentimiento o cambio de mentalidad. Implica una transformación interna y una nueva perspectiva que conduce a un cambio de comportamiento y actitud. Metanoia se refiere al arrepentimiento sincero y al cambio de vida que acompaña a la fe y a la búsqueda de una relación más cercana con lo divino, en este caso con el Señor Jesús. Entonces es necesario, y esto es tan básico, que este movimiento de antinomianismo cae tan bajo, y por eso se lo considera como una herejía que no entiende, por ejemplo, el Evangelio. Entonces decimos que esta gente no tiene el verdadero Evangelio. Vamos a ver, y luego voy a seguir. Vamos a ver, por ejemplo, MacArthur va a citar el libro de Judas. Atención con esto. Porque también a este movimiento de antinomianismo también tiene una etiqueta interesante, que es hipergracia. Esta gente promueve la hipergracia. En algún momento, en algún tiempo atrás, incluso se sigue usando, también se lo ha etiquetado como la gracia barata, la gracia. Nosotros entendemos que la gracia, bíblicamente hablando, Efesios capítulo 2, es el favor inmerecido que hemos recibido por parte de Dios para creer verdaderamente en Cristo Jesús. Esa gracia que viene de Dios, que es gratis. Por eso la salvación decimos que es gratis. Por gracia sois salvos. Es una gracia que recibimos solamente de Dios, y no nos merecemos esa gracia, pero aún así Dios, en su misericordia y gracia, obró en nosotros, nos dio la capacidad a través del Espíritu Santo, esa capacidad, esa fe de creer verdaderamente en Cristo Jesús. Y esa fe en Cristo Jesús, por tanto, que hemos sido salvos por solo la fe en Cristo Jesús, ahora en nuestro caminar en Cristo, por supuesto, evidentemente, obviamente, vamos a caminar como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús, por tanto, vamos a producir, esa fe en Cristo va a producir obras.
obras que están claramente establecidas en la palabra de Dios. Por eso Efesios capítulo 2 dice que vamos a producir buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, en esas buenas obras, frutos del Espíritu Santo, frutos de que verdaderamente estamos en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vamos a entender entonces ahora que también vamos a batallar con nuestra carne, con nuestra propia naturaleza pecaminosa, porque entendemos también que el apóstol Pablo dijo claramente: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo corrupto?, dice el apóstol Pablo. Entonces ahí vemos la evidencia de la fe verdadera en Cristo Jesús del apóstol Pablo, reconociendo sus propios pecados. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo corrupto?, dice Pablo, y solamente dice, es posible solamente ser librados de la esclavitud del pecado, de este cuerpo corrupto, solamente nos puede librar el Señor Jesús. Pero esta gente de antinomianismo, por ejemplo, niegan el señorío de Jesús. Ellos no entienden qué es el señorío de Jesús. Ellos simplemente creen en un Jesús y ahí termina todo. Y ellos dicen que no necesitan arrepentirse. Por tanto, están diciendo también en otras palabras que no tienen pecado. Entonces no entienden para qué vino Jesús. Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué envió? Esta gente no entiende algo tan básico del por qué Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Por qué envió? En primera de Corintios 15, ¿cuál es la buena noticia de Jesús para el pecador, para el ser humano? Vamos a ver, MacArthur va a usar el libro de Judas, versículo 15. Va a exponer y vamos a ver cómo este movimiento de antinomianismo es muy peligroso. Cuidado. Voy a revisar aquí el volumen. Volumen 100. Y a ver, vamos. Same little epistle, Jude, verse 15 says, the Lord will execute judgment upon all and convict all the ungodly of all their ungodly deeds which they have done in an ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against him. And that judgment is referred to in verse 4. They were long beforehand marked out for this condemnation. Ungodly persons who turn the grace of our God into licentiousness and deny our only Master and Lord Jesus Christ. You deny the Lordship of Christ, you find yourself in that verse, right? Atención. Fíjese lo que dice MacArthur. Si niegas el señorío de Cristo, te encuentras a ti mismo en ese verso. ¿Qué verso? Vimos, Judas verso 15. Judas, vamos a ver, aquí tengo Judas, aquí, vamos a ver. Judas verso 15. Vino el Señor, verso 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. A ver, déjenme chequear. Y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, contra Jesús.
Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y fíjese, bueno, vamos a ver, MacArthur continúa, luego vamos a ver otro versículo. Vamos a ver aquí, continuamos. And of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against him. And that judgment is referred to in verse 4. They were long beforehand marked out for this condemnation. Ungodly persons, who turn the grace of our God into licentiousness and deny our only Master and Lord Jesus Christ. You deny the Lordship of Christ, you find yourself in that verse, right? Versículo 4 de Judas. Mire que dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten, atención aquí, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. MacArthur dice que si usted niega el señorío de Cristo, te encuentras a ti mismo en ese verso. Estarías cayendo, como dice aquí el verso 4, en libertinaje, convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Esto ya no es libertad en Cristo, porque Cristo nos liberó con la verdad de su evangelio, sino que esto es libertinaje, es muy diferente a la libertad que tenemos en Cristo. Nosotros somos libres en Cristo y tenemos la libertad en Cristo, pero no para el libertinaje, que se entienda eso. Y aquí MacArthur va a hablar de este movimiento que hablé al principio. MacArthur va a entrar en esto, en el anomianismo o antinomianismo. También dijimos que tiene la etiqueta de hipergracia. Y en palabras de Judas, verso 4, leímos que estos hombres impíos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro Dios, el único soberano, y el señorío de Cristo, y a nuestro Señor Jesucristo. Veamos. You find yourself in that verse, right? Now, Jude doesn't give us a specific identity of whatever this heresy was, whatever this ungodly deception was, but he does tell us what its purpose was. It was to turn grace into licentiousness. That shouldn't surprise you. That is a very, very familiar thing. I guess the technical name for it would be antinomianism. Inevitably, when someone is so eager to deny the lordship of Christ, it is because they're creating a theology that accommodates their sin. Atención con eso, porque aquí MacArthur entró con todo, fue directo, y es por eso que esta gente de antinomianismo o anomianismo, lo dije en un video anterior, esta gente por eso casi o prácticamente odia al pastor John MacArthur, porque fíjese cómo MacArthur expone este movimiento, esta herejía de antinomianismo que enseña que no hace falta arrepentirse, que no hace falta reconocerse como pecador, reconocer sus propios pecados, simplemente ellos enseñan que usted tiene que creer en Cristo y no importa nada. Entonces vemos que claramente
tienen un evangelio diferente, tienen un Jesús que no es el Jesús de las Escrituras. Cuidado con esta doctrina herética. Vamos a ver que MacArthur también dice que directamente dice, el nombre técnico para eso sería anomianismo. Inevitably, when someone is so eager to deny the lordship of Christ, it is because they're creating a theology that accommodates their sin. When you hear that, be sure. You don't need to be confused. Be certain that someone has bought into a theology to accommodate their sin. Probably the most prolific advocate of that in recent years was Tullian Tchividjian. And I said at the time when he sent me his first book, this is heretical antinomianism, and he's covering something that's wretched. Didn't take long to find out an utter life of immorality. Now he's back in the ministry using grace to continue to cover his licentiousness. Impresionante. Aquí MacArthur expone a un líder que aquí vamos a ver el nombre y quiero hablar quién es. MacArthur dice, el más prolífico defensor de eso aquí está, fue Tullian. Y ahí el apellido se me complica. Pero este hombre, atención con este hombre, porque es el nieto de Billy Graham. Es el nieto de Billy Graham y básicamente cayó en inmoralidad en su propia iglesia con alguien de allí. Se divorció, el matrimonio se destruyó, él quedó fuera del ministerio por este pecado de inmoralidad. Y aquí vemos, esto fue en el 2015, cuando se descubrió la inmoralidad de este hombre, que es como dice MacArthur, es un promotor del antinomianismo o anomianismo. Cuidado con esta doctrina. Y después, incluso este hombre comenzó una nueva iglesia. Este nieto de Billy Graham comenzó una nueva iglesia. Volvió al ministerio. No le importó nada, no le interesa nada. Volvió al ministerio, no importa. Entonces, básicamente, este hombre es nieto del ya fallecido Billy Graham. El nieto del ya fallecido Billy Graham. Y bueno, otro predicador, como les comenté, es parecido a este nieto de Billy Graham, es Joseph Prince, que es alguien que también promueve el antinomianismo, la hipergracia, la gracia, como dicen también, la gracia barata. Creo en Cristo y ni siquiera saben quién es Cristo, no saben qué es el Evangelio, no pueden definir qué es el Evangelio, no saben ni siquiera quizás por qué Jesús vino a este mundo. Porque, atención con esto, ¿qué es el Evangelio, por ejemplo? El Evangelio vemos miren, 1 Corintios capítulo 15, dice el apóstol Pablo. Mire qué dice el apóstol Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió ¿para qué vino Cristo a este mundo? Porque Dios, Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo, para que, dice Pablo, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Aquí vemos el Evangelio verdadero que salva. Pero esta gente de antinomianismo dice que usted no necesita arrepentirse, dice que usted no necesita
reconocerse como pecador. Y por tanto, si no hay arrepentimiento, ellos dan a entender que no tienen pecado. ¿Y qué dice? Mire que dice 1 de Juan 1. Si decimos 1 de Juan 1:8. 1 de Juan 1:8 dice, si decimos, atención, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el creyente verdadero, ¿qué hace? El que reconoce sus pecados, ¿qué hace? Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, Cristo Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos, aquí está el antinomianismo. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por tanto, el antinomianismo, esta gente que promueve esta doctrina, está negando la palabra de Dios, no han nacido de nuevo, porque claramente vemos aquí en 1 de Juan 1 que esta gente no conoce la palabra de Dios, Dios no está en ellos, Cristo no está en ellos. Entonces, y dice aquí en el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. También vemos, dice la palabra, que el que practica el pecado es esclavo del diablo. Entonces, el cristiano verdadero, que tiene el Espíritu Santo, que ha creído verdaderamente en Cristo, ha sido consciente de sus propios pecados, se ha arrepentido, incluso sigue arrepintiéndose, porque aquí vemos en el verso 9 que el cristiano verdadero sigue confesando sus pecados. Estamos, como dice Pablo, en este cuerpo corrupto todavía. El punto es que el verdadero cristiano, a diferencia del no cristiano, es que se arrepiente, confiesa sus pecados. Ya el pecado no puede tener dominio sobre nosotros. Antes de Cristo sí. Por eso es necesario tener el Espíritu Santo, y el que no tiene el Espíritu, dice Romanos, que no es de Cristo. Punto. Entonces, la diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el cristiano verdadero es consciente de sus pecados, dobla rodilla, ora, confiesa sus pecados a Dios. Porque abogados tenemos, Cristo Jesús, que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. La palabra es claro. Pero vemos que esta gente niega el pecado. Ellos no necesitan arrepentirse. El antinomianismo te enseña que no necesitas arrepentirte. Ellos no entienden el evangelio de Cristo, ni siquiera eso entienden. Y dice Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. ¿Quién entonces puede librarnos a nosotros de la esclavitud del pecado? Jesús, verso 36 de Juan 8. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya el pecado no puede tener dominio sobre nosotros. Tenemos a Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos al tercer día. 1 Corintios 15, Pablo dice, más abajo, leímos aquí está el Evangelio en 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, pero están aquellos que niegan esto.
dice Pablo aquí, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y mira aquí lo que dice. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces Pablo le está exhortando a esta gente que estaba negando la resurrección de Jesús. Dice en el verso 9, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más Cristo, en el verso 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, Jesucristo vino a este mundo para hacer esa obra perfecta en esa cruz, para el perdón de nuestros pecados. Y Él ha vencido, porque la paga del pecado es la muerte, pero solamente el Señor Jesús pudo vencer la muerte. Por tanto, solamente Él puede perdonarnos a nosotros de todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Solamente el Señor Jesús. Es por eso que Él es nuestro Señor Jesús. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Es una fe en Cristo verdadera. Verdadero somos en Cristo Jesús si solamente damos evidencia de que nuestra fe en Cristo es verdadera. Y eso está claro en Efesios capítulo 2, para andar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano, no para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvos. Esta gente de antinomianismo enseña y no tiene idea, confunde, tergiversa las escrituras y dice también que nosotros enseñamos, aparte de la fe en Cristo, enseñamos que tenemos que, ellos dicen, esta gente dice que MacArthur, por ejemplo, o cualquier otro pastor de sana doctrina bíblicamente, un pastor bíblico, el antinomianismo, por ejemplo, dice que nosotros enseñamos la fe en Cristo más obras para ser salvos. No, ¿dónde? No enseñamos eso. Enseñamos, y MacArthur enseña, y usted puede ver aquí una cantidad de videos del pastor MacArthur, incluso nuevos, de los últimos sermones de MacArthur, y puede ver que claramente enseñamos que la salvación es solamente por la fe en Cristo, y esas buenas obras que acompañan la fe en Cristo son buenas obras porque ya hemos sido salvos, no son para ser salvos. Pero esta gente de antinomianismo tergiversa todo, porque como vimos, ellos no entienden qué es el Evangelio. Ellos no pueden definir qué es el Evangelio de Cristo que encontramos en las Escrituras. Porque ellos, como ellos enseñan, ellos no tienen pecado, ellos no se arrepienten. Por tanto, si niegas el pecado, estás negando también la necesidad de arrepentimiento. Solo aquellos que reconocen sus pecados pueden verdaderamente arrepentirse. Punto. Entonces vemos aquí cómo MacArthur en su momento expuso al nieto de Billy Graham, el promotor de este movimiento de antinomianismo que convierte la gracia de Dios en libertinaje. Y qué fuerte cuando MacArthur dice que
cuando alguien está ansioso por negar, cuidado con esto, cuando alguien está ansioso por negar el señorío de Cristo, mire, es porque están creando una teología que acompaña su pecado. Esta gente de antinomianismo, evidentemente, podrían estar en la esclavitud del pecado tranquilamente y van a creer que son verdaderamente salvos cuando no lo son. Atención con eso. Cuidado. Entonces MacArthur lo define perfectamente. Vamos a ver. What its purpose was. It was to turn grace into licentiousness. That shouldn't surprise you. That is a very, very familiar thing. I guess the technical name for it would be antinomianism. Inevitably, when someone is so eager to deny the lordship of Christ, it is because they're creating a theology that accommodates their sin. When you hear that, be sure. You don't need to be confused. Be certain that someone has bought into a theology to accommodate their sin. Probably the most prolific advocate of that in recent years was Tullian Tchividjian. And I said at the time when he sent me his first book, this is heretical antinomianism, and he's covering something that's wretched. Didn't take long to find out an utter life of immorality. Now he's back in the ministry using grace to continue to cover his licentiousness. Vemos impresionante cómo MacArthur expuso a este predicador que promueve el antinomianismo, al igual que el otro que expuso aquí, Joseph Prince. Así que les quería compartir esto. Hay mucho más siempre para decir, pero se me hace eterno el video. Pero voy a seguir exponiendo esta doctrina antibíblica del anomianismo o antinomianismo. Espero que comparta este video, espero que comparta este video, que comente, que le dé me gusta y le dé gracias al botón gracias. Saludos y bendiciones.